Queremos graficar la función de valor absoluto f igual menos 2x el valor absoluto de la cantidad x, 4 más 5. Primero gráfico esto usando una tabla de valores y entonces discutiremos cómo graficar esto usando una transformación de la función de valor absoluto básico. Antes de completar una tabla de valores, aunque debemos ser familiares con la función de valor absoluto básico. Gráfico aquí en rojo donde tenemos g igual el valor absoluto de x. Aviso como el gráfico es forma AB. Todas las funciones de valor absoluto estarán en forma de V. Podrían ser más anchas o estrechas, abrir o abrir, pero siempre están en la forma de una V. Cada función de valor absoluto también tiene un vértex que es el punto más alto en el gráfico o el punto más bajo en el gráfico. Aviso en este caso, este es el vértex. Este es un punto clave para encontrar al graficar una función de valor absoluto. Porque podemos encontrar el vértex y luego un punto a la izquierda del vértex y un punto al derecho del vértex. Aviso cómo podemos hacer un gran gráfico de la función en forma de V. Volviendo a nuestro ejemplo, para encontrar la coordinación x del vértex, queremos configurar la expresión dentro del valor absoluto igual a 0. Aviso para nuestra función, queremos configurar x, 4 igual a 0 para encontrar la coordinación x del vértex. Así que tenemos x, 4 igual 0, agregando 4 a ambos lados, tenemos x igual 4, así que usaremos x igual 4 como un valor x en nuestra tabla de valores. A partir de aquí, solo necesitamos seleccionar un valor x que es menos de 4, y un valor x que es mayor que 4. Entonces, por ejemplo, seleccione x igual 3 para un valor menos de más 4, y un valor x de 5 para un valor superior a 4. Y debemos poder hacer un gran gráfico de nuestra función completando esta tabla de valores. Para encontrar el valor y correspondiente cuando x es 4, queremos evaluar la función en x igual 4. So f sería igual a menos 2x el valor absoluto de 4, 4 más 5. Esto sería menos 2x el valor absoluto de 0 más 5. Esta parte sería 0, por lo tanto tenemos más 5. Recuerda, este es nuestro vértex, así que el vértex tiene coordenadas que estarían aquí. También es verdad porque el constante frente al valor absoluto es negativo. Este V se abrirá. A continuación, tenemos x igual 3. Para encontrar el valor y correspondiente, queremos encontrar f que sería menos 2x el valor absoluto de 3, 4 más 5. Esto sería menos 2x el valor absoluto de menos 1 más 5. Bien, el valor absoluto de menos 1 es a Siemens más 1, así que tenemos menos 2 por 1 más 5 que nos da a nosotros más 3. Así que el punto es un punto sobre nuestra función de valor absoluto que estaría aquí. Y ahora para el último valor x, tenemos x igual 5. Para encontrar el valor y correspondiente, encontraremos f. Así teníamos menos 2x el valor absoluto de 5, 4 más 5. Tenemos menos 2x el valor absoluto de más 1 más 5. Esto sería menos 2 más 5 o más 3, lo que significa que el punto es un punto sobre la función. ¿Qué estaría aquí? Esto es todo lo que necesitamos para hacer un gran gráfico de función de valor absoluto. El lado izquierdo se vería así. Y el lado derecho se vería así. Y también discuta cómo podemos graficar esto como una transformación de la función de valor absoluto básico. De nuevo, tenemos la función de valor absoluto básico graficada aquí en rojo, y nuestra función transformada graficada aquí en azul. Al gráfico f igual menos 2x el valor absoluto de la cantidad x, 4 más 5. Podemos tomar los puntos en la función de valor absoluto básico. Y entonces porque tenemos x, 4 dentro del valor absoluto, tomaremos los puntos en la función básica del valor absoluto y cambiarlos a la derecha 4 unidades. Y entonces porque estamos multiplicando esto por menos 2, verticalmente estiraría el gráfico por 2, y luego lo reflejaría a través del x-axis que sería lo mismo que tomando las coordenadas y de la función de valor absoluto básico y multiplicarlas por menos 2. Y luego finalmente el más 5 al final aquí. Desplazaremos los puntos hacia arriba 5 unidades. Por ejemplo, si consideramos el punto, porque el menos 4 aquí, si lo cambiamos a la derecha de 4 unidades, estaremos aquí.
Pero entonces si multiplicamos la coordinación y demás un por -2, el punto estaría abajo aquí, que es una reflexión a través del x-axis y un estiramiento vertical por 2. Y luego desde aquí, lo cambiaremos 5 unidades dando este punto. Así después de esta transformación, estos 3 puntos correspondrían a estos 3 puntos que encontramos de nuestra tabla de valores. Espero que hayas encontrado esto útil.